bienvenidos a otra jornada de capacitación sobre el sistema acusatorio, organizado por el Foro de Abogados, el Instituto de Derecho Procesal Penal, el Instituto de Derecho Penal, con la colaboración de la Escuela Judicial del Poder Judicial de la provincia y de Fiscalía de Estado. Le vamos a pedir que apaguen los micrófonos. Y ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Silvina Manes, que ya la conocemos. Así que, doctora, todo suyo, la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, todas. Sí, lo único que también reitero que apaguen los micrófonos y que si me quieren hacer alguna pregunta, bueno, no tengo problema que me interrumpan o que avisen por el chat que quieren hacer alguna pregunta. Bueno, eso lo manejan con la coordinadora, yo no tengo en ese sentido ningún inconveniente. Antes de entrar al tema del día de hoy, que está vinculado con la audiencia de control de la acusación y la admisibilidad probatoria, había quedado pendiente de las audiencias intermedias la audiencia de suspensión de juicio a prueba. Bueno, la audiencia de suspensión de juicio a prueba, como todos sabrán, es una audiencia importantísima. Ustedes ya deben haber visto la importancia de la mediación penal, en la que son las partes las que buscan solucionar el conflicto en presencia de un mediador o facilitador. Es decir, que el mediador o facilitador lo que hace es pido que alguien tiene abierto el micrófono, que lo apaguen, por favor. Bueno, el mediador o el facilitador es el que hace de intermediario entre las partes, como para que las partes mismas, en igualdad de condiciones, arriben a una solución al conflicto penal. Pero en la suspensión de juicio a prueba nos encontramos, hasta una segunda oportunidad cuando una mediación fracasa. ¿Y por qué digo que es una segunda oportunidad? Porque ahí es el Ministerio Público Fiscal el que tiene que consentir el proceso de suspensión de juicio a prueba. Si no lo consiente, ya la vez pasada se los había adelantado, si no consiente este proceso de manera arbitraria, entonces creo que contra esa arbitrariedad ustedes tendrían posibilidad de recurrir ante el juez, pero siempre teniendo en cuenta que el titular de la acción, este código es muy claro en este sentido. El titular de la acción es el Ministerio Público Fiscal, en todo sistema acusatorio, adversarial. El dueño de la acción, para llamarlo de alguna manera más coloquial, es el Ministerio Público Fiscal, motivo por el cual el abogado defensor va a tener que desplegar sus dotes de negociador como para llegar a un acuerdo, convencer al Ministerio Público Fiscal cuando no está convencido de arribar a un proceso de suspensión de juicio a prueba, sobre todo. Recuerden las condiciones que reúne la suspensión de juicio a prueba en el Código Penal, en el artículo 76 bis. Esto es que sea un delito cuya pena pueda ser dejada en suspenso, tiene que ser obviamente una persona que no tenga antecedentes, tiene que haber un ofrecimiento de reparación del daño. Obviamente no cabe para funcionarios públicos la suspensión de juicio a prueba, y el código de ustedes hace una exclusión también en materia de delitos con armas, por más que el arma no sea apta para el disparo. Entonces, desde el punto de vista de los requisitos objetivos de admisibilidad de la suspensión de juicio a prueba, eso obviamente nos tenemos que remitir al Código Penal, esos requisitos ya los conocemos. En segundo lugar, saben ustedes como abogados litigantes que tienen que la suspensión de juicio a prueba ya es un acuerdo reglado que las reglas de conducta las pueden negociar las partes, obviamente, pero en definitiva quien tiene la última palabra respecto de las reglas de conducta es el juez. Y por otra parte, en términos, y eso es muy importante porque las reglas de conducta muchas veces
tienen un peso punitivo que es muy fuerte. Esto ya lo dice Zaffaroni. Entonces, hay que ser muy consciente en relación a el vínculo que tienen que tener las reglas de conducta con el tipo de delito del que se trata, porque en definitiva las reglas de conducta sirven para que la persona acusada del delito, sin admitir su responsabilidad en el hecho, internalice que está en el medio de un conflicto penal, que hay una víctima a quien tiene que repararle el daño y que a través de estas reglas de conducta lo que se tiende justamente a que se dé cuenta y a que digamos, advierta el hecho delictivo respecto del cual está acusado y la existencia y el sufrimiento, entre comillas, de la víctima. Entonces, por supuesto que siempre es mejor que las reglas de conducta sean consensuadas entre las partes, pero en el caso que no haya un consenso, lo importante es que el consenso exista en relación a la admisibilidad de la suspensión del juicio a prueba. Eso también lo tienen que tener en cuenta, porque a mí me ha pasado muchas veces que los fiscales por ahí deniegan un proceso de suspensión de juicio a prueba porque no han acordado las reglas de conducta, cuando en definitiva las reglas de conducta las tiene que imponer el juez. Esto ya, bueno, numerosos autores que han escrito sobre el tema, como Gustavo Vitale, Bovino, etcétera, coinciden en que esto es materia judicial y no afectaría en absoluto la decisión del fiscal de disponer de la acción penal a través de una suspensión del juicio a prueba. Y en el hipotético caso en que el fiscal no quiera acordar alguna regla de conducta, ustedes no tienen que consentirla y en todo caso pueden, en la audiencia de suspensión de juicio a prueba, pueden discutir, sacar a la luz la discusión sobre esa pauta de conducta que supuestamente el fiscal quiere imponer al acusado. Pero tengan en cuenta que por lo menos es lo que es mi opinión, un fiscal no puede oponerse a un acuerdo de suspensión de juicio a prueba porque haya alguna disquisición vinculada a las pautas de conducta. Lo mismo sucede en relación a la reparación del daño. La reparación del daño, lo dice el artículo 76 bis claramente, la tiene que resolver el juez. Hay muchos jueces que dejan en manos del fiscal la consideración sobre si la reparación del daño es suficiente o no es suficiente y se lo dejan en manos al fiscal. Son los jueces los que tienen que resolver sobre el alcance de la reparación del daño. De todos modos, si hubiese un acuerdo entre defensa y fiscal, es evidente que el juez no podría oponerse al acuerdo arribado por las partes, porque ahí estaría excediendo sus facultades de resolución del tema concreto y estaría impulsando la acción. Si el fiscal y la defensa se ponen de acuerdo respecto a una suspensión de juicio a prueba, se ponen de acuerdo hipotéticamente respecto del alcance de la reparación del daño. Fíjense que en este caso la opinión de la víctima no es vinculante, porque si la víctima no está de acuerdo con la reparación del daño, tiene abierta la vía civil. Así que esa también es un extremo que ustedes tienen que tener en consideración. Y con respecto, ya les dije, a las pautas de conducta, si las pueden negociar con la fiscalía y ya presentárselas al juez, el juez las tendría que homologar. Si no las acuerdan con la fiscalía, bueno, yo lo que les diría es que no tienen por qué consentirlas expresamente y las pueden cuestionar en la audiencia misma de suspensión del juicio a prueba. Conforme el Código de San Juan, el momento de planteo de la suspensión del juicio a prueba es hasta la finalización de la instrucción penal preparatoria. Pero por lo que yo he visto, el Código de San Juan no tiene expresamente una etapa intermedia, que es lo que vamos a ver hoy en concreto en esta clase. Y he leído que en la audiencia
de control de la acusación, se pueden plantear las medidas alternativas. Por lo tanto, el legislador ha tenido la intención de no diferenciar la etapa propiamente dicha, que se llama desde el punto de vista dogmático etapa intermedia, y la ha dejado, la ha ubicado procesalmente dentro de la instrucción penal preparatoria. Y esta interpretación la hago desde el momento que el artículo que se refiere a la audiencia de control, en uno de los incisos estipula claramente que en esa oportunidad se pueden presentar o acordar las medidas alternativas al juicio. Entonces, conforme el artículo 46 del Código de San Juan, la suspensión del juicio a prueba tiene un plazo perentorio, que es la finalización de la instrucción penal preparatoria. Es decir, que cuando ya el proceso pasa a etapa de juicio, a no ser que exista un cambio en la calificación durante el juicio, que en ese caso estaría habilitada la defensa para pedir en el juicio una suspensión del juicio a prueba. En los demás casos, la suspensión del juicio a prueba solamente se puede pedir hasta el momento en que se resuelve el control de la acusación y la admisibilidad probatoria. Obviamente, teniendo en cuenta que uno de los principios del Código de San Juan es la oralidad, es obligatorio hacer una audiencia. Ustedes tienen que tener bien presente que es fundamental hacer la audiencia, es fundamental que las partes conozcan al acusado, la actitud del acusado en la audiencia misma, pero no pueden ir a la pesca. Lo ideal es ir a una audiencia de suspensión del juicio a prueba con todos los extremos de admisibilidad de la suspensión del juicio a prueba ya acordados con el fiscal. Obviamente el juez bajo pena de nulidad no puede otorgar una suspensión de juicio a prueba sin el consentimiento fiscal. Pero esto yo ya se los dije la clase pasada, el Código de la Ciudad de Buenos Aires tiene una norma similar, a ver, no lo dice expresamente, no habla de la pena de nulidad en el caso que el juez resuelva positivamente. Sin embargo, cuando un fiscal se opone sin motivación a una suspensión de juicio a prueba, yo tengo jurisprudencia cuando era jueza de cámara en la que he considerado que la oposición infundada de la fiscalía habilita al tribunal a resolver el conflicto y a resolver en favor de la suspensión del juicio a prueba. Y bueno, y el Código de San Juan va más allá porque ya en lugar de tener prohibiciones vinculadas a determinados delitos a partir del diseño de una política criminal, es decir, que un motivo de oposición del fiscal a la suspensión del juicio a prueba es el diseño de determinada política criminal, que eso es absolutamente local. Bueno, el Código de San Juan expresamente, como ya les adelanté, prevé que se excluya de la posibilidad de una suspensión de juicio a prueba a cualquier delito con armas, sea una aportación, una tenencia simple, amenazas, cualquier delito con armas estaría excluido de la suspensión de juicio a prueba, y esto también podría dar lugar a alguna controversia, sobre todo en los delitos más leves vinculados a armas, y porque esto podría generar una clara desigualdad ante la ley, ya que en una provincia se podría conceder una suspensión de juicio a prueba por una tenencia simple y en San Juan directamente ya estaría excluida. Pero también tengan en cuenta que las razones de política criminal son absolutamente locales, tienen que estar fundadas en resoluciones generales
de la Fiscalía o de la Procuración del lugar, entonces esto le daría también un basamento legal a cualquier oposición vinculada a razones de política criminal. No sé si alguien me quería hacer una pregunta. Bueno, les quería aclarar esto porque había quedado pendiente como audiencia intermedia o audiencia preliminar el tema de la suspensión del juicio a prueba. Y bueno, sepan sobre todo la disquisición en cuanto a lo que significa para el procedimiento penal de San Juan la finalización de la instrucción penal preparatoria. A ver, bueno, si no tienen ninguna pregunta, entonces vamos a empezar con el tema de hoy, que es la nueva lógica sobre la admisibilidad probatoria. A modo de introducción, considero pertinente recordarles que el artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos es el que describe el modelo de proceso penal que debe llevarse a cabo ante un tribunal independiente e imparcial. Esto ya lo vimos la primera clase conmigo, tribunal independiente imparcial significa que los jueces actúan a modo de árbitro, sobre todo en un sistema adversarial, y la controversia se produce entre un acusador y el acusado y su defensor. Ya la Corte Suprema, ustedes saben, a partir de una serie de fallos, como el fallo Llerena, resolvió claramente la necesidad de la separación entre el que investiga y el que juzga. Y el Código de San Juan ha sido muy claro en cuanto a preservar claramente las funciones del investigador completamente separadas del tribunal y a dejar bien en claro que cuando no hay conflicto, los jueces no tienen absolutamente nada que hacer. Entonces, a partir de esta garantía de imparcialidad con la clara equidistancia que deriva de ella, se impone evidentemente un proceso de partes. Y en este proceso de partes, el juez solo está para resolver el conflicto entre el que acusa y el que se defiende. Por otra parte, el imputado tiene el derecho a ser oído por un tribunal. Esto recuérdenlo porque también es importante. La Convención Americana de Derechos Humanos habla del derecho del imputado de ser oído, como yo siempre digo, no de ser leído. Entonces, al hablar de el derecho a ser oído, la forma del proceso es la oralidad, no la escritura. Y de este modo, el imputado va a poder dar su versión de los hechos y va a poder también presenciar la producción de evidencias o de pruebas en las que se va a basar la acusación y sobre todo controvertirlas. ¿Cómo? Bueno, pudiendo interrogar por sí o por su defensa a los testigos de cargo, pudiendo producir la prueba a su favor frente al juzgador, que puede ser un juez técnico o un jurado, que en definitiva va a determinar la responsabilidad del acusado en los hechos por los cuales está acusado y que tienen que ser imputados desde el inicio mismo del proceso penal. Entonces es importante destacar que el derecho de las partes de ofrecer y producir prueba en la que cada una va a dar apoyatura a su teoría del caso, en el caso del fiscal, a su pretensión, va de la mano con contar con el tiempo suficiente, en el caso de la defensa, de poder preparar su contradicción a la acusación, a la defensa. Y ustedes fíjense que
en las prácticas inquisitoriales que han estado y todavía están tan arraigadas en Latinoamérica y en nuestro país, porque hay muchas provincias que aún continúan en sus procesos penales con un proceso mixto, con claras notas inquisitivas. Estas prácticas han puesto trabas, obstáculos a un esquema como este que yo les acabo de relatar, un esquema que es absolutamente sencillo, y las reformas procesales, la implementación de estas reformas, los profundos cambios que necesitan los sistemas de administración de justicia y sobre todo la imprescindible capacitación de todos los operadores, es lo que muy lentamente está instalando el proceso penal acusatorio adversarial. A ver, miren que no puedo. Por momentos es como que me quedo sin posibilidad de cambiar el PowerPoint. Ahí está. Bueno, vamos a ver entonces qué es esta etapa intermedia y que está vinculada con este derecho de las partes de ofrecer la prueba en la que van a basar su teoría del caso. Como ya les dije, a diferencia de los procesos de corte inquisitivo en los que la investigación está a cargo de un juez de instrucción, justamente la etapa de instrucción era la etapa más importante para adquirir la prueba, y además la prueba se recababa con intervención del juez y del fiscal, y con escasa intervención de la defensa, y después de ello pasábamos al requerimiento de juicio, con un control oficioso sobre la validez de las actuaciones procesales, es decir, del sumario, luego de lo cual el mismo juez o el mismo tribunal que iba a actuar en el juicio convocaba a las partes a ofrecer prueba que se admitía o se rechazaba por escrito sin ninguna clase de debate. Ese es el modelo general de nuestros sistemas mixtos basado a nivel nacional en el Código de Levene, que actualmente sigue vigente en la mayoría del fuero federal de nuestro país. De este modo se llegaba al juicio con una prueba con el expediente que contenía que no solo tenía vida propia, sino contenía una posición ya preconstituida, sobre todo que ya había calado en los jueces, que ya habían leído el expediente, que a partir de la lectura del expediente habían resuelto inaudita parte sobre la admisibilidad probatoria, para llegar de este modo a sistemas de oralidad actuada, donde se incorporaban por lectura la prueba que había sido admitida sin ningún debate y que en definitiva tampoco era controlada debidamente, como dice la Convención Americana de Derechos Humanos. A diferencia de esto, en los sistemas acusatorios es imprescindible celebrar una audiencia que se lleva a cabo en esta etapa procesal que se denomina etapa intermedia. ¿Y por qué se denomina etapa intermedia? Porque la etapa intermedia se encuentra entre la instrucción penal preparatoria y el juicio propiamente dicho. ¿Por qué yo digo que no estoy de acuerdo con el modo en que el Código de San Juan ha incluido en la instrucción penal preparatoria la etapa intermedia?
Porque la instrucción penal preparatoria está exclusivamente a cargo del fiscal, exclusivamente, y solamente el fiscal da intervención a un juez cuando tiene que solicitar alguna medida que va a afectar derechos fundamentales. Pero cuando el fiscal ya ha evaluado sobre el mérito de su investigación, obviamente ya se ha formalizado la acusación ante un juez, en ese momento el fiscal acusa y ya la presentación de la acusación y el darle intervención a la defensa de la acusación propiamente dicha, en los sistemas procesales o desde el punto de vista procesal, la acusación ya pone fin a la instrucción penal preparatoria. Y es la etapa intermedia en la que esa acusación se pone en conocimiento de la querella, de la defensa, de modo tal que se puedan preparar para la audiencia en la que se va a discutir el control de la acusación y la admisibilidad probatoria. Fíjense lo que dice Binder sobre la fase intermedia. Dice, se funda en la idea de que los juicios deben ser preparados convenientemente y se debe llegar a ellos luego de una actividad responsable. Obviamente estamos hablando de una actividad responsable del acusador. Y en su caso también de la querella, ¿no? La publicidad implica una garantía en la estructuración del proceso penal, pero también tiene un costo. Por más que la persona, el imputado, ¿no?, sea absuelta y se compruebe su absoluta inocencia, el solo sometimiento a juicio siempre habrá significado una cuota considerable de sufrimiento, gastos y aún descrédito público. Ustedes no se olviden de lo que siempre hemos denominado la pena del banquillo. El solo hecho de tener que sentarse en el banquillo de los acusados en un juicio oral y público ya genera una pena en sí misma. Por lo cual, sigue Binder, tiene que garantizar también que la decisión de someter a juicio al imputado no sea apresurada, superficial o arbitraria. Entonces, es el fiscal, como titular indiscutible de la acusación, de la acción penal, perdón, el que presenta la acusación. Y esta acusación va a dar lugar a la apertura del juicio contra el acusado, porque el fiscal tiene probabilidad que el acusado cometió un delito. Pero ningún sistema puede permitirse llevar a cabo debates inocuos basados en acusaciones sin fundamento, acusaciones subjetivas, arbitrarias, como tampoco puede el tribunal exponer al imputado, como les dije, al banquillo de los acusados, donde su buen nombre y honor van a quedar siempre dañados, aún con una solución liberatoria. Entonces es el juez, que es el tercero imparcial, el que debe controlar la procedencia de la acusación desde el punto de vista formal. Ustedes recuerden que en los viejos sistemas mixtos solamente se ejercía un control formal de la acusación, y desde el punto de vista sustancial, y determinar de este modo la viabilidad y la razonabilidad de la pretensión del fiscal. Cuando nos referimos al control propiamente de la acusación, esto significa que en términos generales los códigos procesales de tinte adversarial prevén este modo
de evitar acusaciones infundadas, inocuas o arbitrarias. Entonces, en esta audiencia de control de la acusación, lo que se determina es si existe una probabilidad razonable de probar un hecho con relevancia jurídico-penal y la vinculación del acusado con este hecho en el juicio propiamente dicho. Cuando hablamos de control de la acusación, existen 3 sistemas procesales de control. Uno es el sistema negativo, otro el sistema facultativo y otro el sistema imperativo. El sistema negativo, que es el propio de los sistemas inquisitivos, es el que da lugar a la apertura directa del juicio. Es decir, la defensa carece de todo tipo de facultad para pronunciarse en contra de la investigación penal preparatoria y solamente puede invocar hechos que pueden paralizar temporalmente el proceso o que dan, es decir, las excepciones, o que dan lugar al sobreseimiento. En segundo lugar, nos encontramos con el sistema de control de la acusación facultativo, que quiere decir que queda a opción de la defensa el control propiamente dicho de la acusación cuando la objeta o puede no objetarla. En el caso en que no se objete la acusación, es decir, no se formule oposición, se pasa directamente al juicio oral, como es el sistema del Código Levene a nivel federal. Y en el caso en que exista una oposición al juicio, es el juez el que tiene que resolver esta oposición mediante autofundado, esta oposición que realiza la acusación, que realiza a la acusación. Si hace lugar a la oposición, tendrá que sobreseer. Y si no, si rechaza la oposición, va a elevar la causa a juicio directamente. Y en cuanto al tercer sistema, el sistema imperativo es el que considera que esta etapa de control es necesaria. Por lo tanto, el control jurisdiccional de la acusación es obligatorio, motivo por el cual el juez, por diversas razones que pueden ser regladas, fundadamente puede rechazar la acusación. Ahora, en cuanto a la posibilidad de producir prueba en esta etapa de control de la acusación, en general no se producen pruebas vinculadas al fondo del asunto. Sin embargo, en Estados Unidos, todos los elementos que se recogen en la investigación preliminar y que dan fundamento a la acusación pueden presentarse a pedido del fiscal a lo que se llama el gran jurado. El gran jurado es un jurado de 12 personas que tienen un cargo que no es para un solo juicio. Su función generalmente dura durante un año. El único que puede someter su acusación al gran jurado o jurado de acusación es el fiscal. Y el único que puede presentar prueba al gran jurado es el fiscal. En realidad los fiscales lo hacen para no llevar a juicio acusaciones en las que pueden perder. Entonces, cuando someten la acusación al gran jurado, el fiscal presenta su prueba y la defensa lo único que puede hacer es contrainterrogar
a los testigos de la Fiscalía. Ustedes fíjense que en Estados Unidos siempre se asegura la posibilidad de confrontación de la defensa en relación a los testigos de la Fiscalía, aún cuando se somete la acusación a consideración del gran jurado. Y es el gran jurado el que va a determinar si el caso tiene que ingresar o no a juicio. Ustedes fíjense que en los procesos inquisitivos es el mismo tribunal, como yo ya les adelanté, es el mismo tribunal que va a juzgar el que analiza el control formal de la acusación, conforme al menos en el Código Federal, y a su vez el que resuelve por escrito sobre la admisibilidad de la prueba, lo que pone en duda claramente la imparcialidad del juzgador. Cuando nosotros hablamos de imparcialidad del juzgador durante el juicio, nos tenemos que imaginar una tabla rasa. El tribunal no debería tener el más mínimo contacto con ninguna consideración, sobre todo, bueno, obviamente tratándose de jueces técnicos, ni absolutamente ninguna consideración de las partes en relación a los hechos, excepto las que se hagan en el juicio. Obviamente, para resolver la admisibilidad probatoria es necesario conocer la acusación, conocer los motivos por los cuales cada una de las partes ofrece la prueba. Entonces, ya eso implica una vinculación o un prejuicio del tribunal en relación a los hechos. Entonces, es evidente que en el sistema mixto del Código Federal, la imparcialidad del juzgador está claramente afectada con esta norma que es el artículo 354 del Código Federal. Contrariamente, en los procesos acusatorios, el juez de garantías es quien dirige esta etapa intermedia para luego dar paso a la intervención de un tribunal diferente, que es el tribunal de juicio, y esto lo prevé muy claramente el Código de San Juan. Fíjense que en los juicios que están a cargo de jurados populares, no importa que el juez sea el mismo que haya intervenido en la formalización de la investigación, en la resolución sobre la admisibilidad probatoria, porque quien va a resolver es un jurado. Y el juez va a tener que interactuar permanentemente con las partes para, por ejemplo, formular las instrucciones tanto iniciales como finales. Entonces, es evidente que su imparcialidad no va a estar afectada. Pero cuando se trata de un tribunal técnico, que es el tribunal de juicio, este tribunal tiene que estar tan en blanco como los jurados cuando ya están sentados en el panel de jurados para escuchar un juicio oral. El juez entonces va a tener que verificar el cumplimiento de todas las cuestiones formales para lograr el saneamiento de la acusación. Ahí es la misma función que se le ha asignado en el Código Levene, pero por otra parte también va a tener que evaluar el aspecto sustantivo de la acusación con vinculación a las pruebas que se están ofreciendo, de modo tal que estas pruebas sean suficientes para acreditar los extremos mismos de la acusación, es decir, las condiciones de existencia del delito. Y de este modo evitar juicios arbitrarios, juicios que carezcan de todo sentido. Entonces, una vez que el órgano jurisdiccional toma la decisión en cuanto a que la acusación se refiere
a hechos que tienen relevancia jurídico-penal, como también que estos hechos tienen una base probatoria suficiente, además de la validez, y más allá del planteo que se puede hacer de salidas alternativas al juicio, como les adelanté con la suspensión del juicio a prueba, es ahí, una vez resuelto el control de la acusación, pasamos a la segunda parte de la audiencia, que es la parte en la que se indica cuáles son las pruebas que se pretenden producir durante el juicio para que cada una de las partes pueda acreditar en definitiva su teoría del caso. En realidad, el Código de San Juan no hace diferencia. Después vamos a leer la norma específica, pero podemos decir que es una audiencia que podemos dividir en dos partes. Por un lado, la audiencia de control de la acusación, y una segunda parte que es la audiencia de admisibilidad probatoria. El objetivo de esta parte de la audiencia vinculada específicamente a la admisibilidad probatoria es la discusión que las partes van a realizar, no solo en términos de legalidad de la prueba a ofrecer o de la prueba colectada por la Fiscalía, sino también en términos de relevancia de la evidencia para la teoría del caso de cada una de las pruebas. El ofrecimiento de prueba es una carga para el fiscal, sin ninguna duda. Ustedes recuerden que la carga probatoria siempre está en cabeza de la Fiscalía, y esto es un derivado del principio de inocencia. Nadie tiene que probar su inocencia, el fiscal tiene, o el acusador, tiene que probar la culpabilidad. Obviamente es el fiscal el que tiene que presentar prueba suficiente para desvirtuar este estado de inocencia del acusado. Pero cuando abordamos la postura de la defensa, el ofrecimiento de prueba es una cuestión estratégica, porque la defensa puede mantenerse absolutamente pasiva, limitándose a mostrar en el juicio que las pruebas de la acusación son insuficientes para acreditar la teoría del caso del fiscal, o también, eso por un lado, puede no ofrecer prueba. No es una obligación de la defensa el ofrecimiento de prueba, pero también la defensa puede presentar prueba que avale su teoría del caso. Entonces, esta audiencia, o esta parte de la audiencia vinculada a la admisibilidad probatoria, posee un verdadero sentido de preparación del juicio, porque lo que implica es establecer, es decir, el juez tiene que establecer límites a las partes en vinculación a qué es lo que van a probar y a cómo lo van a probar. En esta oportunidad, las partes van a tener que revelar sus teorías del caso, sin ninguna duda, porque si las partes, por supuesto, la Fiscalía ya la tiene que adelantar con la acusación, pero también la defensa, si pretende, por ejemplo, fundar su teoría del caso en una legítima defensa, va a tener que revelar esta teoría del caso o esta postura, de modo tal que el juez pueda evaluar la pertinencia y la utilidad de las evidencias ofrecidas por cada una de las partes. Por otra parte, es el momento en el que el fiscal va a tener que descubrir
toda la evidencia colectada, evidencia de cargo y de descargo. Esto es lo que llaman los americanos el discovery, porque sabemos que desde el punto de vista ético, el fiscal tiene que actuar en base al principio de buena fe y evitar de este modo todo tipo de sorpresas. Sin embargo, esta obligación de descubrimiento de todas las pruebas de cargo y de descargo no es una obligación que sea aplicable a la defensa. El rol del juez es fundamental porque va a tener que establecer quiénes son los testigos y para qué van a tener que ser convocados a declarar a juicio. Ustedes fíjense que en la práctica escritural se permitía incorporar, por ejemplo, prueba documental, objetos. Esto también lo vimos en la clase que tuvieron conmigo, como si ellos tuvieran una vida propia, sin tener en cuenta cómo han sido obtenidos. Todo lo contrario con la lógica adversarial, porque la lógica adversarial se basa en la premisa que la prueba no habla por sí sola, por lo que la única forma de incorporar prueba informativa, prueba documental, prueba de objetos, va a ser a través de los testigos o de los expertos, en relación a los cuales el órgano jurisdiccional va a tener que determinar si su declaración es pertinente o si sus conocimientos son idóneos. Entonces, este control de admisibilidad probatoria va a abordar distintos aspectos que están vinculados con la legalidad de la evidencia ofrecida, la pertinencia de la evidencia ofrecida y la sobreabundancia. Bien, vamos a abordar la determinación de la legalidad de la evidencia que se ofrece. Obviamente, de modo preliminar, se va a tener que analizar y eventualmente descartar toda prueba ilegal que se pretenda producir en el juicio, desde ya a partir de los planteos que se realicen, más allá que todos los códigos otorgan a los jueces la facultad de excluir de oficio prueba que se esté en contra de o afecte los derechos fundamentales. Imagínense una tortura, un caso de tortura en el que la defensa ni la fiscalía plantean la exclusión de la prueba obtenida por tortura, es evidente que si los jueces eso lo advierten, esa prueba la tendría que descartar de oficio porque los jueces son garantes de la Constitución y los pactos, y obviamente cuando hablamos de la Constitución estamos hablando también de los pactos internacionales de derechos humanos. Entonces, obviamente que esta evaluación que va a tener que hacer el juez va a importar un necesario cotejo del modo de obtención o conocimiento de estas evidencias y va a tener que cotejar este modo de obtención o las evidencias mismas con alguna garantía constitucional o convencional, evitando que de este modo estas incidencias vinculadas a la validez constitucional del modo de producción de la prueba en sí misma, se rediten en el juicio oral. Ustedes siempre tienen que pensar a partir del juicio por jurados. Es impensable que en un juicio por jurados se plantee la ilegalidad o la nulidad de una prueba que
se debió haber discutido en esta audiencia de la etapa intermedia. Entonces es evidente que una prueba que se obtiene en repugnancia a los procedimientos legales tiene que ser excluida, como también toda prueba que esté vinculada con aquella, es decir, a que aplicamos claramente la doctrina de los frutos del árbol envenenado. Por eso, la importancia de esta decisión radica en que si se trata de una prueba dirimente, la acusación podría ser rechazada y el acusado sobreseído. Pues es muy importante el planteo cuando se trata de una prueba dirimente, y además también hay que tener en cuenta si esta prueba se pudo obtener por otra vía que fuera legal, es decir, si existe un camino alternativo o existió un camino alternativo palpable, concreto de obtención de esa prueba, obviamente esto también puede dar lugar a un rechazo del planteo de ilegalidad de esta evidencia. En aquellos casos en los que los vicios no son tan claros o se evidencian debilidades en la teoría del caso de la contraparte, entonces, si se pone blanco sobre negro estas dudas sobre la legalidad de la prueba, esto podría forzar también a la Fiscalía a arribar a acuerdos o a soluciones alternativas al juicio. Pero siempre teniendo en cuenta que el proceso penal está compuesto por etapas que prohíben retrotraer el proceso a otras ya realizadas, este es el claro principio procesal de preclusión, la debilidad de la acusación que resulte de la exclusión de una prueba ilegal, obviamente impide al tribunal darle una nueva oportunidad al acusador para que redite la evidencia o la acusación. Les pido por favor que apaguen todos los micrófonos. Hay uno que está prendido. Bien, vamos a ver. Vamos a ver entonces ahora el análisis de la pertinencia y utilidad o necesidad en vinculación al ofrecimiento probatorio. ¿Les puedo pedir que apaguen los micrófonos? Gracias. Bueno, en este sentido, la relevancia lógica o pertinencia de un testigo o de un experto es la relación directa o indirecta con el objeto del litigio o la teoría del caso de las partes. Es decir, que el juez, cuando habla de relevancia lógica, tiene que analizar que ese testigo o experto tenga vinculación directa o indirecta con la teoría del caso de la parte que lo ofrece. Obviamente, este análisis a lo que tiende es evitar la producción de prueba que sea innecesaria o prueba sobreabundante y que provoque demoras indebidas o que provoque confusión en relación a los aspectos fácticos que se están probando en el juicio. Entonces, en esta audiencia, las partes van a tener que exponer sobre la relación entre la prueba que ofrecen y el segmento fáctico de su teoría del caso. A su vez,
el juez va a tener que llevar a cabo un juicio hipotético, cuya premisa va a ser que la prueba ofrecida va a concluir en el resultado que pretende la parte que la pidió. Entonces, en este contexto, el juez deberá establecer si en el caso esta evidencia va a ser capaz de producir elementos de conocimiento relevantes sobre los hechos y que van a ser objeto de controversia en el juicio, sin importar el grado de razonabilidad de esos hechos. Eventualmente también puede admitirse como relevante una prueba que su incidencia sea indirecta. Ya les dije que podía ser directa o indirecta con la teoría del caso de la parte. Por ejemplo, cuando esta prueba afecte la credibilidad de un testigo ofrecido por la contraparte. Ustedes acuérdense que el primer paso, esto probablemente lo vean en las próximas clases, pero cuando ustedes ofrecen un testigo, lo primero que tienen que hacer es acreditar el testigo. Y la acreditación del testigo, es lo que antes le llamábamos las generales de la ley, es fundamental para dar credibilidad a sus dichos. Entonces, justamente, este es un modo de vinculación indirecta entre el testimonio y el objeto del litigio o la teoría del caso. Otro estadio de análisis, esta es la relevancia lógica. Lo que vamos a ver ahora es la relevancia legal, que es la que está referida a la ponderación entre la utilidad de la prueba y los potenciales perjuicios que esta prueba puede generar. Entonces, el juez, cuando admite una prueba a juicio, no solo tiene que ver este vínculo lógico entre la evidencia concreta con los hechos a debatir, sino, además, debe balancear el aporte de esta prueba a la solución del caso en comparación o teniendo en cuenta los perjuicios que podría generar para la resolución del mismo o en vinculación al funcionamiento del sistema en general. Por ejemplo, cuando hablamos de relevancia legal en un juicio por jurados, imagínense un homicidio, el fiscal en la audiencia de admisibilidad quiere ofrecer 50 fotos de el cuerpo y del lugar de los hechos del homicidio, donde está el cuerpo, las heridas, la sangre en el piso, etc. Lo primero que va a hacer la defensa es oponerse a las 50 fotos y le va a decir al juez, es sobreabundante, esto puede generar un prejuicio en el jurado, 50 fotos es demasiado, yo me opongo a que se ofrezcan las 50, con 5 fotos es suficiente. Y ahí el juez lo que va a tener que ponderar es la necesidad de esa prueba con los prejuicios que puede provocar en el jurado propiamente dicho. Entonces, es ahí justamente donde está esto que llamamos relevancia lógica, está justificada como mecanismo destinado a evitar el mal uso de los recursos del sistema, ya que la relevancia legal intenta proteger determinados valores del mismo, inclusive el uso eficiente de los recursos. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de relevancia lógica,
si no existe una relación entre la evidencia ofrecida y los hechos, estamos ofreciendo una prueba que es inadmisible, porque es irrelevante. Si la admitiésemos, estaríamos desperdiciando los recursos. En cambio, cuando hablamos de la relevancia legal, lo que se protege son los valores del sistema, porque no podemos permitir que un jurado, por ejemplo, pueda llegar a una conclusión a partir de la generación de prejuicios por no haberse efectuado esta ponderación. Cuando se trata de prueba sobreabundante o innecesaria, ahí nos referimos a los casos de prueba acumulativa, pedir 50 testigos de concepto cuando 3 testigos de concepto es suficiente. Cuando se trata de hechos notorios, es decir, los hechos que son públicamente conocidos, por ejemplo, que hubo una gran tormenta, hubo una inundación, hubo un corte de luz, etc. Cuando su controversia evidentemente es claramente dudosa, esta prueba o esta evidencia se resuelve a partir de su innecesariedad, porque carece de todo sentido una nueva discusión. Fíjense que en los, ya se los he dicho, pero en los procesos que son juzgados por jurados, hay que tener especial atención a la relevancia legal, porque puede generar confusión en contra del imputado. Por ejemplo, si, como he visto que se hace en alguna provincia, donde hay jurados populares, se leen antes del juicio los antecedentes del imputado. Bien, vamos a ver ahora también otro tema que es bastante especial, que es el tema de la prueba de los testigos expertos, es decir, de lo que se llama peritos. Fíjense que en los sistemas acusatorios hay que partir de la base en que los expertos no son neutrales. Nosotros siempre nos hemos manejado con que los cuerpos periciales pertenecen al tribunal, son neutrales. Bueno, este concepto no se aplica en sistemas adversariales, lo que no quiere decir que los peritos tengan que mentir. Los expertos son testigos de la parte que los ofrece. Y a diferencia de los sistemas inquisitivos, en los que los peritos o los expertos han sido considerados auxiliares del tribunal al servicio del juez. Por eso los cuerpos periciales no pueden pertenecer a las cortes, no pueden pertenecer a las cámaras. Los cuerpos periciales o los expertos tienen que ser contratados por las partes, definitivamente. Entonces, ¿qué es un experto? Pues bien, cualquier persona que se encuentre en condiciones de acreditar expertise o conocimientos relevantes y especializados en una ciencia determinada, arte u oficio, puede ser ofrecido por las partes con la intención de ser admitido como testigo experto en el juicio oral. Obviamente, una política laxa o abierta de admisibilidad de los testigos expertos a juicio muchas veces corre el riesgo de utilizar el conocimiento experto como una manera de sustituir el trabajo que les ha asignado a los jueces, sin que obviamente cuando este conocimiento no es objeto de resguardos o procedimientos para asegurar su calidad y a su vez la independencia e imparcialidad de los jueces. Ustedes piensen que los testigos expertos son
para que den fe de algún aspecto que es técnico, pero también es cierto que la valoración que se llama normativa que tienen que hacer los jueces de esa deposición es algo que no puede ser reemplazada por este abuso en la admisibilidad de la prueba de los expertos. Entonces, cuando un lego puede llegar, cuando hablamos de un lego estamos hablando de un jurado, ¿no? Puede llegar a una conclusión errónea sin la ayuda de un experto, o cuando el acceso a la información de relevancia puede perderse cuando no se puede contar con la información técnica presentada por un experto, en ese caso la prueba de testigos es admisible. Entonces, solo se puede admitir la prueba de los testigos expertos si su conocimiento, su expertise, es imprescindible para demostrar un aspecto de la teoría del caso de la parte que lo ofrece y que depende exclusivamente del conocimiento, el arte u oficio del testigo experto. Esto es evidente que va de la mano con la necesidad, con la evaluación de la necesidad de la admisibilidad, de la necesidad cuando se hace el juicio de admisibilidad probatoria. Por otra parte, cuando la información dada por los expertos o para que la información dada por los expertos sea una información de calidad, es imprescindible determinar la cientificidad del examen pericial o de lo que va a decir este testigo experto, para evitar que se utilice en la valoración de los hechos un informe pericial que no sea confiable. En Estados Unidos, las reglas de evidencia, ustedes saben que, bueno, nuestros códigos, lamentablemente, nosotros en nuestro país todavía en los códigos no tenemos, o directamente no tenemos un código de reglas de evidencia como existe en los distintos estados de Estados Unidos. Tenemos reglas de evidencia dispersas en nuestros ordenamientos procesales, pero lo cierto es que en Estados Unidos, en los códigos de reglas de evidencia de los distintos estados, se aborda de modo absolutamente riguroso los estándares mínimos que tiene que tener el informe técnico o el informe del experto para que ese informe sea científico. Y estos estándares son los siguientes. En primer lugar, que la teoría que funde la cientificidad del informe sea controlable y testeada. Obviamente, las partes tienen, y obviamente los juzgadores, tienen que saber que el modo en que se llegó a determinada conclusión por parte del experto es un modo confiable y claramente testeable. Por otra parte, que se sepa o se establezca ex ante el porcentaje de error. Esto pasaba, bueno, hace muchísimos años tuve un caso en el que se acusaba a una persona de un homicidio culposo por una transfusión de sangre
con HIV. Hoy por hoy, bueno, en ese momento el porcentaje de error era enorme. Hoy por hoy, ese porcentaje de error es prácticamente ínfimo. Entonces, esto quiere decir que ex ante se tiene que saber si el informe o el testimonio del experto tiene un margen de error. Obviamente, el examen tiene que ser revisado por otros expertos. En el juicio, el que hizo el examen pericial va a declarar una cosa, pero los expertos de la contraparte pueden declarar otra. En Estados Unidos presencié un juicio en el que la experta, la testigo experta, que era una médica de la fiscalía, nunca fue interrogada por la defensa, y la defensa presentó su testigo experto. Entonces, fíjense cómo hay distintos modos de contradecir el testimonio de un experto. Obviamente, el método con el que se llega a la conclusión tiene que tener consenso de la comunidad científica, es decir, el modo en el que se hace el examen pericial, y obviamente tiene que existir una relación directa entre el método que se aplica y lo que pretende acreditarse. Obviamente todos estos elementos están vinculados con la exigencia de confiabilidad de la información experta para evitar el ingreso al juicio de la ciencia falsa, o como llaman los americanos, fake science. Todos estos estándares surgen de un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, de un fallo del año 1993, que es el fallo Daubert, se escribe, versus Merrell Dow Pharmaceuticals, donde claramente se establecieron estos estándares. En consecuencia, este requisito de admisibilidad de todo tipo de prueba, su pertinencia, su relevancia, es aplicable desde ya todo esto que hemos visto sobre la relevancia lógica, la relevancia legal, es aplicable a los testigos expertos que se tienen que admitir a juicio, pero siempre y cuando teniendo en consideración todos estos estándares que les he adelantado. Y bueno, obviamente el test se tiene que hacer en estos dos planos, relevancia lógica, relevancia legal, y si la prueba pericial o la prueba de los testigos expertos no es prueba pericial. Se supone que las pericias ya fueron hechas en la instrucción penal preparatoria. Nosotros ahora lo que tenemos en el juicio o estamos ofreciendo para el juicio son los testigos expertos. Son aquellos expertos que efectuaron la prueba pericial, que no pueden leerla, tienen que ellos dar cuenta de la cientificidad de su informe, del método aplicable, si ha sido controlado o no controlado, etc. Los estándares que yo les mencioné de este fallo Daubert. Entonces, si el testimonio del experto no satisface ni el test de relevancia lógica ni el test de relevancia legal, por lo tanto, bajo ningún concepto, este testigo experto puede ser admitido en el juicio. Bien, otro tema que también es un tema de trascendencia es la admisibilidad de la prueba de oídas. Ustedes
ya conocen el artículo 8º, apartado 2, letra F de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece el derecho del imputado y de la defensa a interrogar por sí o por su defensor a los testigos de cargo. En las mismas palabras o los mismos términos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reza exactamente lo mismo en el artículo 14, apartado 3, letra E. A su vez, la sexta enmienda de la Constitución de Estados Unidos reconoce el derecho de confrontación al establecer que en todos los procesos criminales el acusado tiene derecho a confrontar a los testigos en su contra. De todo esto se colige que la introducción de la prueba indirecta o de referencia, lo que se llama hearsay por los americanos, bajo ningún concepto puede ser admitida, justamente porque este concepto de contradicción que surge de los pactos internacionales de derechos humanos que están incorporados a nuestra Constitución, supone este derecho de ofrecer y de producir prueba y de controlar la ofrecida por la otra parte, básicamente de interrogar y contrainterrogar a los testigos de cargo. De este modo, el testigo de referencia o el testigo de oídas es aquel que no ha percibido los hechos a través de sus sentidos, sino que ha conocido de los hechos por los dichos de otra persona que los presenció, se los transmitió, pero no está en el juicio. Es por ello que podemos afirmar que el testigo de oídas no es una prueba, un testigo propiamente dicho, sino que es una prueba de una prueba que puede ser ampliamente válida, la del origen, digamos, de una prueba que es siempre débil, porque es evidente que quien dijo lo que dijo, que quien dijo lo que dice el testigo de oídas, no ha podido ser confrontado con las garantías inherentes a las formalidades judiciales. El testigo de oídas claramente no permite su confrontación. De allí que es menos fiable que cualquier prueba directa, porque los peligros que son inherentes a cualquier declaración testimonial, Chacafera Tanores decía que la declaración testimonial es la más débil de todas las pruebas, o es la menos confiable de todas las pruebas, y de esto las neurociencias nos pueden dar cátedras, y que a ello se contrapone una valoración rigurosa de esta prueba. Pero las deficiencias, porque bueno, fíjense que las deficiencias de percepción, de memoria, de sinceridad, de narración, que son las falencias propias de la prueba testimonial, en el caso de los testigos de oídas, se agravan, porque el testigo de oídas no puede ser sometido a un contraexamen, o no puede ser sometido al contraexamen al que sí se tiene que someter al testigo original de la manifestación fáctica extrajudicial, cuyo contenido pretende ser incorporado al juicio, pero por boca de un tercero. Fíjense que si bien en Estados Unidos se prohíbe cualquier manifestación oral o escrita como prueba, cuando no es hecha por quien ha sido testigo frente a un jurado,
y esto obviamente incluye grabaciones, transcripciones, testimonios de dichos de terceros. Sin embargo, esta regla tiene muchas excepciones, como la declaración sobre expresiones del imputado, cuando la declaración también del testigo de oída sirve para confrontar a las declaraciones de un testigo directo, en el caso en que el testigo se encuentre imposibilitado de concurrir al juicio a causa de un accionar del imputado mismo. Sin embargo, el tribunal, hay muchas excepciones, yo les he dado algunas, pueden buscar el Código de Evidencia de Puerto Rico, donde las reglas de evidencia federales están traducidas al español, y ahí están todos los casos donde es un código, obviamente los códigos de evidencia son claramente casuistas, y están los casos en los que se permiten testigos de oídas. Pero fíjense que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el artículo, ha sostenido que es contrario al artículo 6º de la Convención Europea, la sustitución del testigo directo por un indirecto, sin una causa legítima que justifique la inasistencia del testigo directo al juicio oral. Por cuanto, por un lado, priva al tribunal sentenciador de formarse un juicio sobre la veracidad o credibilidad del testimonio indirecto al no poder confrontarlo con el directo. Y de otro lado, y sobre todo, vulnera el derecho del acusado de interrogar y contestar a los testigos directos. Este caso es el caso Delta contra Francia del año 91, Igro con Italia del año 91, Ash contra Austria año 91, entre otros. Bien. Bueno, vamos a ver ahora de qué se tratan las convenciones probatorias. Obviamente, todos los aspectos no controvertidos de los hechos pueden ser sometidos a acuerdos probatorios o convenciones probatorias. Estas convenciones tienen que estar relacionadas a las proposiciones fácticas, debiendo entonces dejar para el juicio la prueba sobre hechos controvertidos. Obviamente no se van a someter a juicio testigos que no son controvertidos, porque se estarían desperdiciando el tiempo y recursos. Entonces, lo que se presume es que sobre los aspectos donde hay más pruebas, a más pruebas sobre determinadas circunstancias fácticas, menos controversia. Contrariamente, cuando los hechos son controvertidos, estos son los más difíciles de probar, porque ahí están las interpretaciones fácticas diferenciadas o la valoración diferente de la prueba propuesta. Entonces, las convenciones probatorias no son una habilitación que hacen las partes para que ingresen testimonios en forma escrita al juicio. No, hay que tener esto bien presente. Las convenciones probatorias son acuerdos sobre hechos, sobre porciones fácticas de las teorías del caso de las partes, de forma tal que el tribunal sabe que es un aspecto en el que la sentencia tendrá por demostrado, por más que no haya habido prueba en el juicio. Pero que quede muy en claro,
convención probatoria no significa acuerdo de incorporación de una prueba, sino significa acuerdo en relación a segmentos fácticos de los hechos, porque estos hechos no son controvertidos. Bien. Vamos a ver entonces, como yo les dije, un pequeño repaso de las normas del Código Procesal Penal de San Juan vinculadas a estos temas de admisibilidad probatoria y de control de la acusación. El artículo 227, en términos generales, sienta reglas de admisibilidad probatoria. Luego, el artículo 361 y sobre todo el 366 se refieren al control de la acusación y a la audiencia propiamente dicha. Veamos. El artículo 227 establece reglas sobre la prueba y se refiere a que la recolección, eso ya la recolección se supone que es en la etapa de investigación de las partes, y esto es lo que nos interesa, la admisibilidad de la prueba se ajusta a las siguientes reglas procesales. Bueno, sobre la recolección vamos a pasar por alto. Es importante el inciso 2, que se refiere a que las partes pueden ofrecer las pruebas que consideren necesarias y en el caso de una negativa injustificada pueden recurrir al órgano jurisdiccional competente para que se le ordene. A ver, si nosotros partimos de la lógica adversarial y partimos de la idea que tanto la Fiscalía como la defensa tiene que investigar los hechos y la defensa tiene que tener las mismas posibilidades, igualdad de armas para investigar los hechos que la Fiscalía. Recuerden también la importancia de los sistemas de defensa pública que cuentan con investigadores. Lo cierto es que las pruebas que colecta la defensa a partir de criterios éticos, como ya hemos hablado, pueden ser presentadas a la Fiscalía. Sin embargo, bueno, nuestros sistemas es como que todavía confunden esta postura de la defensa, que tiene que ser autónoma a la investigación del fiscal, con la obligación de la defensa de pedirle al fiscal que sea él el que produzca prueba que pueda zanjar los aspectos de la declaración del imputado, por ejemplo. Cuando en definitiva, esta es una discusión que si bien puede ser presentada ante el fiscal, lo cierto es que a veces torna vidriosas las facultades que tiene la defensa de realizar su propia investigación. Obviamente que si existe alguna prueba que la defensa no puede producir y que la Fiscalía no quiere producir, está perfecta la posibilidad de recurrir ante el órgano jurisdiccional para que el órgano jurisdiccional ordene esa producción de pruebas. Pero el órgano jurisdiccional, si nos basamos en un sistema adversarial acusatorio, no podría ordenarle al fiscal que practique determinada prueba, porque en definitiva para eso está la audiencia de control de la acusación. Fíjense que el punto tercero dice que los jueces no pueden incorporar de oficio ninguna prueba, pero por más que la defensa le pida al juez que le ordene al fiscal que produzca una prueba, es la defensa la que tiene que producir todas las pruebas. E insisto, la oportunidad de presentar la contradicción a las pruebas ofrecidas por la defensa, por la Fiscalía, cuando la Fiscalía no ha querido aceptar evidencias de la defensa, es precisamente esa. Me interesa el punto 4 sobre la admisibilidad de la prueba, que dice, solo se admiten medios de prueba que guarden relación directa o indirecta
con el objeto del proceso penal, sean útiles y pertinentes para la resolución del caso y no resulten manifiestamente sobreabundantes. Bueno, todos los elementos que hemos estado viendo hoy. No puede denegarse prueba si para su producción existe conformidad de las partes. Quinto, si se postula un hecho como admitido por todas las partes, acá tenemos las convenciones probatorias, el órgano jurisdiccional puede prescindir de la prueba ofrecida, declarando el hecho como el hecho comprobado en el auto de apertura de juicio oral. Durante la audiencia de control de acusación, el juez puede provocar el acuerdo entre las partes si estima que, según las pruebas ofrecidas, se trata de un hecho notorio. En realidad, no solo por el hecho notorio. En el caso de las audiencias de admisibilidad probatoria, es muy importante que el rol del juez sea un rol proactivo. El juez tiene que preguntarle a las partes que expliquen y justifiquen por qué quieren determinada evidencia, por qué quieren producir determinada evidencia, cuál es la relación con su teoría del caso, puede instar a las partes a realizar estos acuerdos probatorios, no solamente sobre hechos notorios, sino también instar a que sean las mismas partes las que lleguen a un acuerdo sobre prueba sobreabundante, en fin, que me parece muy importante que tengan presente el rol proactivo del juez en la etapa intermedia. Obviamente la decisión del juez que admite o rechaza un medio de prueba no vincula al tribunal de debate. Bueno, esto es una norma que puede llegar a dar lugar a cuestiones controvertidas, porque permitiría que el tribunal de debate pudiese reanalizar la admisibilidad de un medio de prueba que ha sido rechazado. Y ahí ya nos estaríamos metiendo en un problema en cuanto a la imparcialidad del tribunal de debate, que tendría que analizar la admisibilidad de una prueba que el tribunal intermedio, de la etapa intermedia, admitió o rechazó. Es complicado, me parece, por lo menos es la crítica que yo hago, me parece una norma complicada. Y bueno, desde ya las partes pueden objetar en la audiencia ante el juez las medidas de prueba que adopte el representante del Ministerio Público Fiscal, etcétera, en ejercicio de las facultades reconocidas en este título. Evidentemente, el núcleo de la audiencia de la etapa intermedia es que las partes objeten la prueba ofrecida por la contraparte, ya sea por su legalidad, ya sea por su pertinencia lógica o por su relevancia legal, etc. Pero las partes tienen que ir, es una audiencia fundamental, porque es una audiencia filtro, y las partes tienen que ir muy preparadas a esta audiencia, porque en esta audiencia van a abrir la puerta para la producción de la prueba en el juicio. Y entonces, si hay una prueba que es ilegal o si hay una prueba que puede generar prejuicio en el tribunal, la contraparte tiene que saber cómo plantearlo, o si el examen pericial que se pretende incorporar a través de los dichos del testigo experto carece de cientificidad. Bueno, todo eso tiene que ser presentado en esta audiencia, de allí la importancia que tiene para evitar que se adopten decisiones en el juicio que puedan llegar a estar viciadas. Ahora vamos a la audiencia propiamente dicha de control de la acusación. Cuando yo les dije que una vez vencido el plazo de citación
a la defensa para que también ofrezca la prueba. Ustedes fíjense que por escrito hay que ofrecer la prueba y hay que decir por qué se ofrece esa prueba, cuando en definitiva este por qué tendría que exponerse en la audiencia propiamente dicha. Entonces, en la audiencia de control de la acusación, el acusado puede objetar la acusación, demanda civil, desde el punto de vista formal. También lo puede hacer desde el punto de vista material. Puede oponer excepciones, instar el sobreseimiento. Esto, bueno, esto es bastante similar a los códigos de raigambre mixto. Pero acá en el inciso cuarto dice proponer reparación, conciliación, suspensión de juicio privado, aplicación de juicio abreviado, del procedimiento abreviado, lo que significa que están, para interpretar de manera hermenéutica esta norma con el artículo 46, por ejemplo, en la suspensión de juicio a prueba, es evidente que están incorporando la etapa intermedia o la audiencia de control a la instrucción penal preparatoria, cuando desde el punto de vista dogmático la audiencia de control y la audiencia de admisibilidad son audiencias que corresponden a la fase intermedia del proceso. Bien, después dice, resueltas estas cuestiones preliminares, cada parte debe ofrecer prueba para las 2 etapas de juicio y formular solicitudes, observaciones e instancias que estimen relevante con relación a las peticiones realizadas y a las pruebas ofrecidas por los demás intervinientes. En Ciudad de Buenos Aires directamente se ofrece la prueba, no se dice ni para qué ni por qué, porque el para qué y el por qué se expone en la audiencia de admisibilidad probatoria. Entonces, es fundamental, como ya les digo y les reitero, que en esta audiencia vayan bien preparados para poder fundamentar la prueba que ofrecen o las evidencias que ofrecen y para objetar las pruebas de la contraparte. El segundo punto es la solicitud de las convenciones probatorias, que son los hechos que no se van a discutir. Acá, en contra de esta modalidad de Estados Unidos, el juez tiene que evitar que en esta audiencia de control se discutan temas propios del juicio, pero sin embargo, con acuerdo de partes, se puede producir prueba. Es decir, que esta postura de no producción de prueba en la audiencia de control, el mismo código la flexibiliza con esta norma. Y finalmente, el juez va a tener que resolver las cuestiones que se planteen. Bueno, como conclusión de todo esto que he estado hablando en la clase de hoy, es evidente que la audiencia de control y admisibilidad probatoria es fundamental en los sistemas adversariales. ¿Y por qué es fundamental? Porque en esta audiencia no solo se va a depurar las acusaciones infundadas, inocuas, arbitrarias, y evitar que el juicio continúe y someter al banquillo de los acusados a un imputado, sino también se va a depurar la evidencia que se va a producir en el juicio, facilitando de este modo la intervención del tribunal en el debate y facilitando también la valoración de la credibilidad de la prueba aportada por cada una de las partes. Y de este modo, lo que se va a hacer es asegurar que ingrese al juicio prueba que sea de calidad, información de calidad, sobre todo cuando quien va a decidir sobre
la responsabilidad de alguien o sobre la existencia de hechos delictivos, va a ser un jurado. Bien. Ahora quedo sometida a las preguntas que consideren pertinentes. Estoy tratando ahora de poner la pantalla, volver la pantalla. Bueno, ustedes dirán. ¿No hay ninguna pregunta? Hola, sí. Sí, yo tengo una pregunta. Bueno. En un momento de su exposición, usted dijo que los defensores podemos exponer nuestra teoría del caso al juez. Sí. ¿Cómo sería la exposición de nuestra teoría del caso como para después poder justificar la prueba que podemos producir? Que el juez puede no llegar a aceptar nuestra teoría y por eso denegarnos la prueba, ¿o no es así? El juez no puede no aceptar la teoría del caso de la defensa. El juez, porque entonces estaría prejuzgando. A ver, la fiscalía acusa por homicidio y la teoría del caso de la defensa es una legítima defensa. El juez no puede negarle a la defensa la producción de evidencia necesaria para poder acreditar los distintos extremos de esta teoría jurídica. No sé si quedó claro. Sí, no, lo que pasa es que las evidencias que puede producir el fiscal durante la etapa de la investigación puede ser tan contundente que el juez se puede llegar a negar a aceptar nuestra teoría y denegarnos pruebas. A ver, el juez no ha presenciado la producción de ninguna evidencia, son hipótesis. A ver, el juez de la etapa intermedia se basa en que el fiscal dice que a fulano de tal lo mataron con un arma, lo mató la mujer con un arma, pero son los dichos del fiscal, porque ante el juez de la etapa intermedia no se está probando absolutamente nada. El fiscal lo que está diciendo, yo acuso a fulano no sé, a Rosita Pérez de haber matado a su marido con un arma de fuego y le disparó 4 veces. Y el defensor de Rosita Pérez dice, la prueba que yo voy a ofrecer está vinculada a una legítima defensa porque Rosita Pérez fue víctima de violencia de género toda su vida y ese día pensó que su marido le iba a dar una nueva golpiza y lo único que hizo fue defenderse. A ver, estamos con la versión, la narración de los hechos que hace una parte en contra de la narración de los hechos que está haciendo la otra. El juez no podría decirle que no. Yo estoy tratando, no sé si el administrador de pantalla puede dejar de compartir la pantalla, porque yo no puedo salir. A ver si me pueden volver a la función original. Yo no puedo salir de la pantalla. Arriba a la derecha en los cuadritos, ahí clique, doctor. No, sí, pero es como que no tengo
No me funciona, no veo el cursor. En la pantalla, arriba a la derecha, salen una pantalla grande y una pantalla pequeña, en el mismo recuadro. Ahí hay que cliquear. Sí, pero no puedo, no me sale. No, el punto es que no me anda el cursor de mi pantalla. A ver si puedo, Doctora, ¿quiere que le solucione el problema desde el hospedador? si puede ser. Deme un momento. Bueno, no sé si me quieren hacer alguna otra pregunta mientras tanto. Acá en el chat hay una pregunta del doctor Horacio Elizondo. No sé si la quiere hacer él. A ver. Doctor Elizondo. Bueno, si no se la leo, doctora. Sí, cómo no. Dice, ¿la defensa puede investigar? Entiendo que sí. El método para incorporar sus resultados es pidiendo al fiscal el medio de prueba. A ver, la defensa puede investigar y puede presentar al fiscal, por ejemplo, un testigo de descargo. Si el fiscal rechaza ese testigo de descargo, obviamente, en la audiencia de formalización de la acusación, la defensa podría hacer este planteo, que el fiscal rechazó al testigo de descargo, y si no, la defensa lo puede plantear en la audiencia de control de la acusación. Por eso es tan importante la audiencia de control de la acusación. Pero hay que partir de la idea de que es fundamental las facultades de investigación de la defensa. Fundamental en un sistema adversarial. Si la defensa no tiene su propia investigación, y ya estamos complicados, ¿no? Porque va a tener que correr atrás de lo que hace el fiscal. Cuando la defensa tiene que plantear como una cuestión estratégica su teoría del caso y hacer un análisis de las fortalezas y debilidades de su teoría del caso a partir de cuáles son las evidencias que van a avalar su postura, ¿no? Le pregunto, ¿puede suceder que el juez, esa investigación, como dijo el colega, que él puede investigar, ¿no es cierto? ¿Puede el juez en algún momento rechazarnos esa investigación? ¿Cuál investigación? ¿La de la defensa? Sí, sí. No. El juez no está para rechazar el juez va a estar, a ver, el juez en el procedimiento adversarial, ¿para qué está? En primer lugar, para controlar la audiencia de formalización de cargos. Sí, sí. Controlar la legalidad y ahí, bueno, que se planteen las cosas que se tengan que plantear en esa audiencia. Luego el juez, en la etapa de la instrucción penal preparatoria, está para autorizar, dar permisos cuando se trate de afectación de derechos fundamentales. Por ejemplo, una intervención telefónica del imputado o de sus comunicaciones o de sus redes sociales o lo que fuere. Sí, perfecto. Y después, en la etapa intermedia o en esta fase intermedia, el juez es un árbitro. El juez va a escuchar la versión de la fiscalía y va a escuchar la versión contraria de la defensa. Ajá, eso. A eso me refería de lo que preguntaba recién el colega cuando dice que si la defensa puede investigar, pero ahí es donde yo hacía hincapié, si el juez la rechazaba o no. ¿Me entiendes? No, el juez no puede rechazar. El juez, lo que en esa audiencia, la defensa va a decir, acá esta causa no puede prosperar porque se trata de una legítima defensa. Y es clarísimo que se trata de una legítima defensa por los dichos de fulano, mengano, Sí.
si hay, como yo les dije, si hay alguna evidencia que es débil, si la acusación del fiscal no está fundada en prueba suficiente, entonces, o está fundada en prueba ilegal, bueno, ahí obviamente el juez va a tener que resolver. Si la acusación es débil, bueno, la defensa tendrá que aprovechar para negociar alguna salida alternativa o esperar a ver si el juez hace lugar al pedido de la defensa en relación al sobreseimiento o a bajar una calificación, lo que fuere. Después y después nos vamos a la admisibilidad probatoria. Yo lo que tengo que decirle al juez es, yo ofrezco tal testigo porque mi teoría del caso es que la acusada se defendió porque conforme las historias clínicas que yo he presentado, recibía por semana una golpiza. Una golpiza que le quebró el brazo, le quebró y estuvo hospitalizada durante 3 días, el último supuesto que tuvo. Entonces, yo necesito que, para acreditar esta proposición fáctica, admita el testimonio de la hermana que estaba presente cuando el acusado llegó borracho queriendo amenazar a o amenazando a mi defendida. Perfecto. Yo lo que Sí, tengo sí, que sí. probar es la relevancia lógica. Sí. Después, puedo decir, las 50 fotos de la víctima, que es el marido maltratador, van a confundir al jurado. Están Sí, influenciando en el jurado. sí. Le pido al juez que limite al mínimo imprescindible las fotos que se le quieren presentar al jurado, o que el fiscal diga por qué quiere presentar cada una de esas fotos. Ahora sí, 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 sí. Entonces, el juez lo que puede hacer es rechazar, por alguno de los motivos que yo ya les expliqué, la admisibilidad de determinada prueba. Puede rechazar el planteo de ilegalidad de determinada prueba, pero no puede... No puede obviar todas las pruebas presentes. Pero, no, a ver, no es que pueda obviar, no son pruebas. Yo lo que digo siempre es, lo que juntan las partes se llama evidencia. Sí. Tiene validez. Recién va a transformarse en prueba cuando sea producida ante el tribunal que va a tomar la decisión final. Recuerden que Mayer decía que toda la parte de la instrucción penal preparatoria era meramente administrativa, porque el legajo de investigación del fiscal no es prueba. O la investigación que hace la defensa no es prueba. Recién va a ser prueba cuando se produzca, se discuta, se confronte entre las partes. Bien. Acá me están diciendo que presione pero tengo la pantalla como tildada, así que no puedo presionar ESC. Pero bueno, no importa, por lo menos estoy viendo a los que me preguntan. O sea, Bueno, doctora, que en la etapa investigativa de defensa, yo puedo entrevistar gente y ofrecerlas como testigos. desde ya. A ver, cuando se trata a mí me pasó siendo defensora oficial que a veces para tomar decisiones estratégicas yo citaba a algún testigo o a las víctimas, pero yo no los podía compeler a venir a mi defensoría. En general venían y con mucho respeto yo les hacía saber que era la defensora, que si no tenía inconveniente, si me podía relatar lo que había pasado, eso como para tomar decisiones estratégicas vinculadas, por ejemplo, a un juicio abreviado. Por eso es tan importante que la defensa cuente con facultades de investigación. Pero muchas veces en hechos graves, los fiscales no quieren que los defensores interroguen a sus testigos. Pero, a ver, la defensa le puede pedir a la fiscalía la posibilidad de entrevistarse con su testigo previamente al juicio para no encontrarse con sorpresas, sobre todo cuando es un sistema desformalizado, y que se entrevistase en presencia del fiscal. Eso se hace mucho en Estados Unidos.
¿Hay alguna otra pregunta para ir finalizando? Y yo tengo una pregunta, doctor Olivera. ¿Qué tal? Sí, cómo no. En el caso que la defensa necesite cierta prueba, por ejemplo, una historia clínica de un hospital público o privado, Sí. y esa entidad no le otorgue esa historia clínica, ¿cómo se puede acceder a la misma? ¿Se le pide al juez que requiera? Sí, pidiéndole al juez. Sí, yo lo veo en el artículo 212 que dice requerimiento de autoridades públicas, pero habla del juez y fiscal, pero no habla de la defensa. No, no, no. La defensa tiene las mismas facultades de solicitar informes a entidades públicas o privadas. Claro, pero en el caso que no lo quieran otorgar, se le puede pedir al juez que lo pida. Al juez, exactamente. Muy Se bien, le muchas puede gracias, pedir, doctor. le puede ¿Y pedir cómo al juez. cómo ahora, Perdón, doctor, una pregunta que muchas veces se perdón. da en esto? Perdón que quiero terminar la idea. Se le puede pedir al juez y muchas veces en audiencia privada, inaudita aparte, porque la defensa no tiene por qué estar mostrándole al fiscal cuál es su investigación. El fiscal tiene todas las facultades, la defensa no. Entonces le puede pedir al juez inaudita aparte que esa petición sea absolutamente confidencial. Ah, bien, bien, bien. Muchas gracias, doctor. No, por favor. Bueno, Sí, había otra bueno, pregunta. hacemos la última pregunta porque el Zoom del foro tiene otras actividades y nos piden, así que la última pregunta si vamos cerrando. Bueno, cómo no. Le pregunto, doctora, vuelvo con la pregunta. En relación por ahí a un dictamen pericial o una pericia hecha por una institución pública, ¿no? Que muchas Sí. veces se le atribuye el carácter de instrumento público. Y por ahí si la defensa queremos presentar nuestro propio perito privado, quizás no tenga esa fuerza probatoria como está catalogado, precisamente No. por los conectores jurídicos que existen. En un sistema adversarial, un informe pericial de una institución pública, el perito de las listas de la Corte, bajo ningún concepto es un instrumento público. No, insisto, les recomiendo un trabajo de Duche, del profesor chileno, sobre justamente la valoración de los dichos de la admisibilidad de los testigos expertos. Los testigos son testigos de parte, no son neutrales, son testigos de parte. Obviamente, un testigo calificado, que es un profesor, no sé, titular universitario, que ha escrito 50 libros, con una trayectoria impresionante, que tiene demostrados métodos científicos y qué sé yo, va a tener mucho más peso que el informe de un médico recién salido de la facultad. Pero no, el hecho que emane de no sé, de la Universidad de Buenos Aires, o del perito de la policía, o no sé, de cualquier instituto, no lo torna incuestionable, de ninguna manera. Hoy justamente estaba hablando con un colega sobre una autopsia hecha por los médicos forenses de la Justicia Federal, y que está plagada de errores y horrores, les diría. Entonces imagínense que la defensa no podría controvertir jamás cuando el informe proviene de un testigo experto que pertenece al cuerpo médico forense de la Justicia Nacional. No es así, no es así. Bien. Clarísimo, doctora, gracias. No, por favor. Bueno, si Bueno, quieren, doctor. de todos modos, el próximo miércoles, si les quedó alguna pregunta pendiente, el próximo miércoles, la última hora, vamos a evacuar todas las dudas que les hayan quedado sobre el curso. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por su exposición. La verdad que muy clara. Bueno, los invito a los colegas a seguir sumando a esta capacitación el día lunes. Nos encontramos. Hasta luego. Muchísimas gracias. Adiós, buenas tardes.